chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a repasar conceptos fundamentales sobre el último tema de las biomoléculas, los ácidos nucleicos. Así que no os perdáis este vídeo porque vamos a hablar sobre las unidades estructurales que forman estos ácidos nucleicos, qué componentes tienen, cómo están formadas, etc. También vamos a hablar de los enlaces por los cuales se unen sus componentes y por los cuales se unen también los monómeros cuando forman cadenas de ácidos nucleicos. Y después vamos a dar un repaso a las principales características de la estructura secundaria del ADN, de la doble hélice. Así que no os lo perdáis, que vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos es ácidos nucleicos y las unidades o monómeros que van a formar estas biomoléculas. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre los nucleótidos. Los nucleótidos serán estos monómeros y están formados a su vez por tres componentes. Van a ser la unión de una base nitrogenada, de una pentosa y de un ácido fosfórico, ¿vale? Acordaos de que tenemos tres componentes siempre. Si solo tuviéramos unida la base nitrogenada y la pentosa, entonces hablamos de nucleósido. Acordaos que como acaba en ósido, osa, que hace referencia a la pentosa, ahí terminamos en la pentosa, ¿vale? No llegamos a unir esa molécula de ácido fosfórico. Así que bueno, para nuestro nucleótido vamos a repasar dentro de esos tres componentes cuáles son las moléculas que podemos tener unidas dentro de nuestro nucleótido. En el caso de la base nitrogenada, podemos dividirlas en bases nitrogenadas que aparecen en las cadenas de ADN y bases nitrogenadas que aparecen en el ARN. Para el ADN vamos a encontrarnos adenina, timina, citosina y guanina. Y muy importante, ¿vale?, que no se nos olvide el cambio que tenemos que hacer, que es que en las cadenas de ARN, en lugar de encontrarnos la timina, nos vamos a encontrar al uracilo como base nitrogenada. Importante. Luego también podemos hacer otra clasificación de estas bases nitrogenadas, que es dividirlas en púricas o pirimidínicas, dependiendo de si derivan de una molécula orgánica que es la purina, entonces serán púricas, o si derivan de la pirimidina, otra molécula orgánica. La diferencia estructural entre unas y otras va a ser simplemente el tipo de ciclo que vamos a tener. Nosotros, para reconocer una base nitrogenada, tenemos que buscar un heterociclo que tenga átomos de nitrógeno, ¿vale? Es decir, un ciclo pues parecido a nuestro benceno, pero donde algunas de las posiciones del ciclo sean nitrógenos, al menos tienen que tener dos nitrógenos. Bien, en el caso de las púricas van a estar formadas por dos ciclos unidos, entonces van a ser unas bases bastante más grandes. ¿Cómo nos acordamos de que las púricas son la adenina y la guanina? Aquí, truquillo importante, ¿vale? Para acordarnos de las púricas, que son A y G, podemos acordarnos del símbolo de la plata, ¿vale?, y acordarnos de la plata pura. Por lo tanto, en este truquillo tendríamos símbolo de la plata, adenina y guanina, y plata pura, que hace referencia a que pertenecen a las bases nitrogenadas púricas, ¿vale? Luego el resto, como no, pues van a ser nuestras bases pirimidínicas, que aquí van a ser más pequeñas porque van a tener un solo ciclo, o mejor dicho, heterociclo con nitrógenos, pero un solo anillo. Y aquí nos podemos acordar de las galletas TUC, por ejemplo, para no fallar en estas bases pirimidínicas. Bueno, primer componente superado, nos vamos a la pentosa. La pentosa tenía este aspecto, que los vimos como monómeros de los glúcidos, y aquí podemos tener la ribosa o la desoxirribosa. Fijaos, muy importante la diferencia estructural entre ellas, que nos puede servir para reconocerlas en algún ejercicio, ¿vale? En el caso de la ribosa, veis que en los dos carbonos que nos quedan hacia adelante, que son carbono 2 y carbono 3, tenemos dos OHs. Sin embargo, si yo me fijo en la desoxirribosa, nos falta un OH en la posición 2, ¿vale?, en el carbono 2. Por eso se llama desoxirribosa, porque está desoxigenada, ¿vale? O tenemos un grupo oxigenado menos que en la otra. Importante, ¿dónde nos va a aparecer la ribosa? Pues en las cadenas de ARN, en el ácido ribonucleico. Y la desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico o en las cadenas de ADN, ¿vale? Por último, tercer componente y último componente, nuestro ácido fosfórico, que ya lo hemos visto en temas anteriores y tiene este aspecto, ¿vale?, el H3PO4.
Bueno, pues hasta aquí tenemos todos los componentes, ya sabemos por qué está formado un nucleótido y ahora vamos a ver qué enlaces son los que unen estos componentes, qué va a pasar en esos enlaces, qué molécula se desprende y demás. Y también vamos a repasar el enlace entre nucleótidos. Fijaos en este tema, ¿vale? Que es importante cuando nos preguntan por el tipo de enlace, fijarnos muy bien si nos preguntan por el enlace entre los nucleótidos, entre los monómeros, o por el enlace entre los componentes. Vamos a empezar por cómo se unen estos componentes para formar un nucleótido. Entonces, lo primero es que tenemos dibujada aquí nuestra pentosa. Aquí tenemos la base nitrogenada que no la hemos desarrollado del todo, ¿vale? Si os fijáis solo hemos puesto el grupo NH del ciclo, que es el que nos interesa porque es el que se va a unir a la pentosa, y luego aquí tenemos nuestro ácido fosfórico. Vale, primero, ¿cómo se une el ácido fosfórico a nuestra pentosa? Aquí vamos a tener que van a reaccionar el OH, ¿vale? Del ácido fosfórico, cualquiera de ellos, el que nos venga bien para dibujarlo. Y luego, fijaos que aquí teníamos el carbono 5 de la pentosa, que es ese que nos queda hacia arriba, y ese carbono tiene un OH, ¿vale? Que es el que nos queda aquí. Recordad que lo podéis poner así como CH2OH o lo podéis pintar con el esquemita con líneas y entonces nos queda ahí como un vértice. Vale, pues el OH del carbono 5 de la pentosa es el que se une a uno de los OHs del ácido fosfórico, ¿vale? Y lo que va a pasar es que vamos a eliminar una molécula de agua. Así que quitamos una molécula de agua y unimos esta parte, ¿vale? Por lo tanto, el enlace resultante va a ser un enlace de tipo éster o fosfoéster. Podemos llamarlo fosfoéster si lo preferimos para hacer referencia a que tenemos un átomo de fósforo en vez del carbono habitual que nos aparece en el grupo éster, ¿vale? Es éster porque recordar que un éster era un carbono con un doble enlace a oxígeno y luego otro oxígeno que se une a más cadena de carbono, ¿vale? Que aquí tendríamos el resto de nuestro nucleótido. Vale, así que este enlace éster es mediante el cual se unen ácido fosfórico y pentosa. Y por otro lado tendríamos el enlace que une la base nitrogenada con nuestra pentosa, que en este caso van a intervenir el grupo amino de nuestra base nitrogenada y el OH del carbono 1, ¿vale? Carbono 1 es el que tenemos aquí, en este caso a la derecha de nuestra pentosa. Bueno, va a ocurrir lo mismo, que se va a perder una molécula de agua, la vamos a eliminar, y este nitrógeno se une directamente a ese carbono 1. Por lo tanto, el enlace que formamos tiene este aspecto y va a ser nuestro enlace N-glucosídico, ¿vale? Uniendo la pentosa más la base nitrogenada. Tener en cuenta que como este enlace une pentosa y base nitrogenada, es el enlace que mantiene unido un nucleósido, ¿vale? Nos pueden hacer referencia al nucleósido, que es la unión de estos dos componentes, y por tanto ahí tenemos en mente nuestro enlace N-glucosídico. Vale, bueno, pues ahora ya tenemos formado nuestro nucleótido, así que para explicar el enlace por el cual se unen distintos monómeros o distintos nucleótidos, pues tenemos aquí representados dos, me voy a poner aquí para que se vea, tenemos dos nucleótidos, ¿vale? Uno en azul y otro en negro, mejor me voy a poner aquí, perdón. Entonces, nuestro primer nucleótido, fijaos que hemos desarrollado únicamente, ¿vale? Este OH de aquí abajo, que es el OH del carbono 3, que es el que va a intervenir en el enlace. Vale, este tipo de dibujo lo podéis utilizar para representar vuestros enlaces. Si os fijáis, no he desarrollado el fosfato, lo he puesto como una P en un circulito, que es la forma que tenemos en biología de representar el grupo fosfato, y por otro lado la base nitrogenada tampoco la he representado porque no nos hace falta saber cómo es estructuralmente, en sabernos la molécula de memoria, así que simplemente he puesto que va unida al carbono 1 y he puesto un cuadradito como si fuera una adenina, ¿vale? Podéis poner dentro base nitrogenada para que sea genérico y tenga cualquiera. Y abajo he desarrollado un nucleótido que aquí, por ejemplo, pues le he puesto una guanina, ¿vale? Y aquí sí que hemos desarrollado su grupo fosfato porque el enlace entre dos nucleótidos se va a dar entre el OH del carbono 3 de la pentosa y el OH del carbono 5 de la otra pentosa. Pero ¿qué pasa con el carbono 5? Que ya
había reaccionado con el grupo fosfato, entonces yo lo que tengo que coger es un OH directamente del grupo fosfato, ¿vale? Pues lo mismo, eliminamos aquí una molécula de agua y nos quedan unidos por este oxígeno, ¿vale? Que lo hemos dejado en rojo, por lo que el enlace que se nos forma ahora sería un enlace fosfodiéster, acordaos de poner el di, muy importante, o enlace nucleotídico. ¿Por qué es fosfodiéster? Cuidado no confundirlo, ¿vale? Nunca con el enlace fosfoéster. Este es fosfodiéster porque si os fijáis tenemos el fósforo con el doble enlace al oxígeno, hacia un lado tenemos un oxígeno que se une a cadena de carbonos y hacia otro lado tenemos otro oxígeno que se une a otra cadena de carbonos. Así que tenemos el fósforo y se une a ambos lados a cadena de carbonos, por eso es fosfodiéster, mientras que en este solo unimos una cadena de carbonos hacia uno de los lados, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos la representación de un dinucleótido unido por enlace fosfodiéster o nucleotídico. Una cosa importante es que a veces nos piden señalizar el sentido que tienen nuestras cadenas. Entonces, en una cadena de nucleótidos, el sentido 5' lo vamos a tener en el último nucleótido, que es el que tiene el grupo fosfato libre, ¿vale? Digamos que aquí tiene su grupo fosfato con sus 3 OHs que podría reaccionar y unirse con otro nucleótido, ¿vale? Y el extremo 3' es el extremo donde tenemos un nucleótido cuyo OH del carbono 3 no ha reaccionado todavía, ¿vale? Lo mismo, lo tenemos libre o disponible ahí para que se uniera a otro nucleótido más. Bueno, pues hasta aquí tenemos explicado todo lo que tiene que ver con los enlaces. Vamos a pasar a otro apartado muy importante de este tema, que sería las características que tiene nuestra estructura secundaria del ADN. Todos conocemos esa doble hélice formada por 2 hebras complementarias de ADN y bueno, pues vamos a desarrollar un poquillo, vamos a explicar cuáles serán sus características más importantes. Estamos hablando del modelo de la doble hélice de ADN, ¿vale? Que es el modelo de Watson y Crick. La primera de sus características es que es una estructura en escalera de caracol, es decir, tenemos pues una estructura helicoidal donde, si nos imaginamos una escalera de caracol, los peldaños de la escalera serían las bases nitrogenadas que están interaccionando por puentes de hidrógeno de manera complementaria, ¿vale? Entonces vamos a tener parejas, que ahora hablaremos de ella, entre adenina y timina y guanina y citosina, que quedarían hacia dentro de esta escalera de caracol imaginaria. Y por otro lado, el pasamanos de nuestra escalera de caracol, lo que queda hacia afuera, serían las pentosas y los grupos fosfato, ¿vale? Y de esta forma pues se va formando esa helicoide. Esta helicoide es de estrógira, que significa que está enrollada una hebra con la otra sobre sí misma a derechas, ¿vale? En sentido hacia la derecha. Luego también tenemos que es coaxial, que significa que tenemos en estas 2 hebras un eje imaginario en el centro, por tanto, pues las 2 hebras quedarían enrolladas equidistantes frente a este eje del centro, ¿vale? Por otro lado, tenemos que el enrollamiento de esta hebra es un enrollamiento plectonémico. Esto significa que para poder separar las 2 hebras y por tanto desnaturalizar el ADN y hacer que pierda esta estructura secundaria sustentada por puentes de hidrógeno, tenemos que aportar muchísima energía porque tenemos que cargarnos un montonazo de puentes de hidrógeno, ¿vale? Fijaos aquí que tenemos que por cada par adenina-timina se establecen 2 puentes de hidrógeno y por cada guanina-citosina 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, imaginaos una cadena de 200 nucleótidos, ¿vale? ¿Cuántos puentes de hidrógeno tengo yo que vencer si tuviera 200? Que tampoco estamos poniendo un número muy alto, pero bueno, ¿cuántos puentes de hidrógeno tendría que romper? Y por tanto, ¿cuánta energía tendría que aportar? ¿Vale? Y por último tenemos que las hebras son antiparalelas, una de ellas va a estar situada sentido 5', 3', y la otra va a estar orientada en el sentido contrario, 3', 5', ¿vale? En cuanto a la complementariedad de las bases, pues lo que habíamos comentado de que adenina y timina interaccionan mediante 2 puentes de hidrógeno y guanina y citosina por 3 puentes de hidrógeno, y además en cadenas de ADN que sean bicatenarias, importante, tienen que tener 2 hebras, claro, y formar una doble hélice. Para ello se van a cumplir las reglas de Chargaff,
que Chargaff nos dice que lógicamente la cantidad de adenina que tenemos en nuestro ADN es igual a la cantidad de timina. Bien, esto lógicamente se cumple porque lo que tenemos en una hebra, en la hebra complementaria tenemos la base complementaria, por lo tanto por cada adenina enfrente tengo una timina y por cada timina enfrente tengo una adenina. Lo mismo nos va a pasar con la cantidad de guanina, ¿vale? Y la cantidad de citosina, que van a ser las mismas. Y por último, como esto se cumple, nos dice que la relación entre las bases púricas partido de las bases pirimidínicas nos tiene que dar siempre la unidad. Lógicamente, si adenina y timina valen lo mismo y guanina y citosina también valen lo mismo, pues esto se tiene que cumplir, que siempre sea igual a 1. Bueno chicos, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.